bienvenidos a Reunidos. Soy Elga Reategui, un gusto tenerlos nuevamente conmigo. Hoy doy inicio a la cuarta etapa y la última entrega del ciclo Escritoras. Y tengo como invitada a Viviana Collado, quien acaba de publicar su obra Violencia, que ha concitado gran atención por parte de la crítica y los lectores, debido al tema tan delicado que aborda y al lenguaje empleado. Muchas gracias por estar aquí, Viviana, un gusto tenerte. Muchas gracias a ti, Elga, por haberme invitado, encantada. Viviana, tu libro ha impactado y deja una sensación agridulce en los lectores, con eso de haber experimentado de cerca la violencia, ¿no? En carne y viva. Y muchos también lo han experimentado como ser testigos en primera persona de estos actos reprochables. ¿Cómo concebiste esta idea y si hubo una situación o un pensamiento clave para que te decidieras a escribirla? En realidad supongo que lo que fue clave es darme cuenta de que las situaciones de violencia seguían siendo increíblemente cotidianas, ¿no? Digamos que hay una cierta imagen o un perfil sobre la mujer que puede sufrir malos tratos. A veces se ha asociado con mujeres de clase baja o con mujeres con poca preparación, sí, o mujeres que eran dependientes económicamente. Entonces se ha creado un perfil ahí que a veces puede ser muy negativo, porque en la realidad mujeres con trabajos muy cualificados, independientes económicamente, en altos rangos incluso, siguen siendo víctimas de esa violencia. Claro, ni bellas ni inteligentes, a cualquiera le puede pasar. Exacto, entonces darme cuenta de esa sensación de que tanta gente que conocía cercana había pasado por experiencias de violencia en diferentes grados, en diferentes niveles, fue de alguna manera lo que me decidió, ¿no? La necesidad de tener que decir todo eso. Y manifiestas que había una necesidad en ti de abordar este tema desde la poesía. ¿Hasta dónde no había llegado la narrativa al contar estas situaciones que tú creíste necesario pues abordarlo de otra manera? Tengo la sensación de que la poesía en general nos permite una entrada diferente, ¿no? Una entrada que nos permite ahondar, ese movimiento en espiral hacia adentro, esa profundización que es tan específica y tan maravillosa del lenguaje poético, estaba todavía por explorar, ¿no? Es verdad que el tema de la violencia y la representación de la violencia ha ido haciendo cierto camino en la narrativa. De hecho, ahora mismo encontramos varias novelas en el mercado que están trabajándolo. Quizá porque estamos más acostumbrados al testimonio en narrativa, pero me parecía que la poesía podía ser una entrada diferente y podía reflexionar sobre el lenguaje de la violencia, que también era para mí algo clave, ¿no? La importancia que tiene en el lenguaje y cómo de alguna manera es transmisor de esa agresividad y de ese malestar. Eso me parecía importante. Si ya la narrativa había abordado este tema, ¿por qué crees que se quedaba tan corto al momento de contar, de sensibilizar, de llegar al otro? ¿Qué le faltó? Quizá es muy difícil transmitirlo desde la narrativa, aunque hay ejemplos maravillosos. Yo gasto, por ejemplo, de entrada el epígrafe de Joanna O'Connor, de una novela que se llama, que es testimonial, de una periodista, Te encontraré, donde ella habla precisamente de una experiencia de violencia concreta, que es la del abuso. Y bueno, la verdad es que fue una lectura impresionante, como otras tantas que me han impregnado, pero el género del testimonio, esa mirada del testimonio, también marca un poco la entrada que tenemos. El lenguaje poético creo que nos permite entrar a todos y profundizar a todos y colocarnos a todos ahí. Pretendiste ir más allá de la exposición de los hechos y apelar a la emoción, Viviana, a través de las palabras, y no has tardado en ver los efectos de tu obra en los lectores. Ha sido una cuestión de estupefacción, ¿no? De ponerse en el lugar en el otro, y ya ha habido muchas lecturas, o sea, como ha sido una cachetada o un golpe. Qué bien, qué bien si eso ha sido así, ¿no? Se ha provocado un poco esa reacción. Mucha gente se queda pues un poco diciendo, no pensé que era así. Como tú dices, lo observamos de lejos, no nos ponemos en los zapatos del otro, no sentimos esa bofetada que digo, esa agresión directa, ¿no? Como lo ha logrado tu poesía. Además hay como
quizá una concepción un tanto errónea y que no hay que hablar directamente de la violencia, ¿no? Como es algo... pasar de puntillas, exacto, que es el otro, ¿no? Que se denuncia, pero que cuando se trabaja se hace de una manera un tanto eufemística, un tanto oblicua, ¿no? Como si fuera de mal gusto decir directamente. Sí. Eso es algo que me interesaba, ¿no? Y que de hecho en un poema aparece esa idea cuando uno está relatando esas agresiones directas y parece que eso, ¿no? Que lo haya convertido en una película de sobremesa, con la típica situación de persecución, de abuso. Sí, y llega el final y ya está, cada quien en su sitio, ¿no? Es difícil, ¿no? Y había que romper, digamos, esa barrera, esa realidad tan angustiosa que supera la ficción y que por eso mismo genera esa sensación de que no es real. Es una paradoja, pero nos la encontramos tantas veces. Una película, ¿no? Y también los lectores, y es la segunda vez que me pasa en este ciclo de entrevistas, que llaman a la autora valiente. Valiente por enfrentar esto, valiente por exponerlo. ¿Ha sido valiente? No lo sé. No debería, supongo. No debería. Estos temas, cuando lo conversamos, cuando lo exponemos, ¿somos valientes realmente? No lo sé y probablemente no, supongo. Y aún faltan muchos pasos, ¿no? De alguna manera. Y creo que tenemos miedo, ¿eh? Yo la primera. Ya. Yo la primera. Y tengo mucho miedo, por ejemplo, a dar nombres. Ya. Que es increíble, ¿no? Tengo miedo a dar nombres y apellidos. Esto podría haber sido una denuncia y no lo ha sido, es otra cosa, ¿no? Y de hecho ha pasado algo que a mí me ha impresionado y que no esperaba desde el momento en el que el libro sale al mercado. Cuando hago la presentación empiezo a recibir mensajes de mujeres, algunas que conozco, otras no tanto, otras que me buscan por redes, a hablarme de situaciones concretas, de personas concretas, y me parece increíble, ¿no? Por una parte me parece maravilloso que esas corrientes se generan, pero por la otra también me hace pensar qué pena, ¿no? Tiene que pasar algo así para que nos lo contemos entre nosotras, pero sigamos teniendo miedo. Has interpretado esto, has estado en contacto con esas emociones. ¿Uno se sale ilesa de estas situaciones? ¿Cómo has podido tú, por ejemplo, al momento de escribir, estar como personaje y estar como autora? O sea, ¿cómo se trabaja eso? Bueno, eso es algo que hacemos constantemente en la poesía, ¿no? Porque la poesía trabaja siempre en ese punto, en ese límite, en la parte del personaje interpuesto, ¿no? Entre la emoción compartida y la colectiva. Quizá aquí sea más difícil, pero por otra parte era más sencillo porque era una realidad tangible, de una manera tan fuerte, tan dolorosa, con unas consecuencias tan reales que tenía que aparecer, ¿no? Tenía que aparecer. Son muchas personas las que están de alguna manera ahí. Y tus lectores lo han sentido mucho y muy hondo. Viviana, has declarado: el silencio se hereda, la experiencia del daño se hereda. ¿Cómo hacemos para rechazar estas herencias y que no queremos legarla luego a nuestros hijos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos esto? Es complicadísimo y si lo supiera probablemente no hubiera escrito esto si no hubiera escrito otro tipo de trabajo, ¿no? La poesía es indagación y también es hacerme esa pregunta. Claro, ¿cómo hacemos? Educación, crianza en la casa, empezamos con las madres. De hecho, claro, es que ese es un tema a que a mí me interesaba muchísimo, por eso en el poemario, por ejemplo, se ve también la relación, ¿no? Esa relación intergeneracional con la madre, con la hija, como determinadas actitudes sin querer nos son transmitidas y sin querer nosotros mismos las transmitimos. Sí. Una manera de hablar, una manera de estar. Y romper ese círculo es tan difícil, es muy difícil. tan y complicado. También, como ocurre con los niños. Yo recuerdo a una persona muy cercana a mí que me dijo lo siguiente: yo tengo que pegarle a mi hijo, tiene que sentir mi autoridad. Y creo que lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? No, caray, yo soy el hombre, ¿no? Tú obedeces, y si no obedeces, pues te cae, ¿no? Esa es la verdad, es lo que está. Y la gente lo ha admitido de esa manera y la mujer es sumisa. Bueno, estoy casada, ¿qué voy a hacer? Es mi marido, lo quiero, tengo que aguantar, tengo que seguir por mis hijos. Siempre se pone a los hijos por delante. Pero no se ve esa educación, eso que estamos transmitiendo a los chicos en casa. No, realmente es complicadísimo. Yo en eso tengo que decir que soy bastante pesimista. Es verdad que las cosas van cambiando poco a poco, pero también se enmascaran. Porque tenemos la sensación de que va mejor, de que todo se ha modernizado, de que hemos adelantado, y es una falsa sensación. Es decir, la sensación va muy por delante de lo que es la realidad.
de lo que realmente se consigue. Entonces, tengo la sensación de que hay una fisura entre la imagen, entre lo que creemos, el mundo que creemos que estamos construyendo y la realidad, que va todavía muy por detrás, ¿no? Sí, porque siempre es el tema de las mujeres, ¿no? El tema de ellas, pero no se suben. Bueno, hay excepciones, hay algunos varones que sí lo han tomado de esa manera, ¿no? Con sus hijas, ¿no? Porque siempre es más por las chicas, por las herederas, ¿no? Por el hogar en sí, pero a veces que se actúa de esa manera con el familiar, pero no con el resto. No se implica con la situación, porque realmente has dado, como digo, una sacudida con tu libro. ¿Esperabas esta respuesta del público, de los lectores? Y no sabía qué esperar. Es un libro que yo tenía muchísimas ganas de que saliera, tenía mucha necesidad de que saliera, que ha estado ahí cristalizando poco a poco durante años, pero que a la vez no sabía si iba a tener huecos, si iba a tener entrada en el mercado, cómo se iba a recibir, qué iba a pasar. En ese sentido estaba totalmente a la expectativa, ¿no? de qué es lo que va a ocurrir. Porque además hay otra cosa también, hay esa falsa sensación de nuevo de que hay como una moda, ¿no? Claro, de hablar del tema de las mujeres, de la cuestión del feminismo. Sí. Casi como si te fueras a aprovechar, a subirte una moda. También hay mucho. Subirte una moda, subirte una ola. Entonces, ahora voy a escribir sobre esto porque va a venir bien. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Escribir de esta manera, en este tono, abordarlo desde aquí, no ha sido fácil. No ha sido sencillo para que entre en el mercado y para que tenga una buena recepción. Sergio Rosa Ferrero, Viviana, el hombre que comparte tu vida, te acompañó el día de la presentación oficial de tu libro. ¿Fuiste tú quien le pediste participar en el acto o él se ofreció de modo espontáneo en representación de las mujeres de los hombres que sí aman a las mujeres? ¿Cómo viviste esa experiencia? La verdad es que fue un diálogo, de repente salió hablando. Claro, él es mi pareja actual y es verdad que es muy difícil la posición de los hombres. Sí. Es muy complicado cómo trabajarlo. Sí. Y él de alguna manera, que siempre apoyó este poemario, que ha luchado casi más que yo para que se leyera y viera la luz, se sentía muy interpelado, ¿no? ¿Qué lugar ocupo yo? Claro. Que soy tu pareja de ahora. Claro. Y que soy el hombre. ¿Qué lugar tengo yo? ¿Qué ocupo? ¿Cómo puedo enfrentar esto? Y de alguna manera decía, bueno, ¿y por qué no intentar hablar de eso, ¿no? Desde la voz de hombre, intentar abordarlo, intentar trabajarlo, intentar vincularme. Porque a veces esa cosa de que lo hable ella, que lo trabaje ella, también lo cierran en un cuartito cerrado, ¿no? Estanco. Y me pareció una idea maravillosa, me pareció una idea estupenda, maravillosa, que se implicara, que contribuyera. Además, él es filólogo también y podía decir cosas maravillosas sobre el texto, que eso me ayudó muchísimo, pero me pareció una buena actitud, ¿no? Me pareció la actitud positiva con respecto a un libro que de alguna manera él le podría haber hecho sentir mal también, ¿no? Es verdad que su posición era muy complicada. Viviana, ¿qué te parece si compartes uno de tus poemas con los espectadores para que vean de qué se trata? Me encantaría. Hablan de innovación del lenguaje también, ¿no? Así que quiero que lo escuchen. Vamos a escuchar entonces a Viviana. Vamos a leer, si quieres, como hemos estado hablando de las herencias, de la importancia de la familia, me parece perfecto. Me gustaría leer un poema que se titula Casa. Casa. Nuestra lengua es el lugar donde acontecen los padres. Aunque nadie llame zagalica o chiqueta, hay infancia en mi decir. Hay puntos ciegos que escapan a su habla, que es la mía. Un negro callar de lo íntimo, del hacer del cuerpo y su quebradura. Un círculo que aislaba mi casa de todas las casas, mi lengua de todas las lenguas. La maternal convicción de que el tesoro de lo privado se guarda en silencio. Hija, baja las persianas y corre del todo las cortinas. A nadie le interesa lo que ocurre en esta casa. Los padres, cuyas bocas crearon el mundo, no me dieron palabras para nombrar eso. Desde entonces, su ausencia refulge como el brillo defectuoso de la sonrisa mellada de la niñez. Ahora, suscribo con horror que las madres, aunque nos aman, se equivocan, y me convenzo de que alguien
debe saber lo que ocurre en esta casa, sospechosamente parecida a aquella casa. ¿Qué te puedo decir? Ay. De cosas que se sufren en casa, pero que ya es hora que esas cosas salgan a relucir. Viviana, gracias por tu libro, gracias, has sido la voz de muchas mujeres que están sufriendo y que espero que este sea el paso para un cambio, aunque sea un paso pequeñito. Gracias por haber estado conmigo, ha sido un placer, reitero, y bueno, nos encontraremos en el camino, Viviana. Por supuesto, muchísimas gracias a ti por la invitación, Elga. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima. Soy Elga Reategui, esto fue Reunidos. Nos vemos.